Seguimos con el estudio de Génesis. Ayer nos explicaron del capítulo 31, del versículo 26 en adelante. Recordemos que Labán llega buscando, enojado, pero había tenido un sueño. Dios le había dicho que no le hablara a Labán fuerte, descomedidamente, le dijo, fue la palabra. Y entonces Labán se enfrenta con Jacob y le dice: ¿por qué has huido con mis hijas y mis hijos? Como si fueran prisioneros de guerra. Si yo te hubiera despachado con alegría, te hubiera hecho fiestas, ¿lo recuerdan? Ni siquiera me dejaste besar a mis hijas. Poder tengo para hacerte mal, dice. Pero el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Y aún a eso le reclama porque dice: mis ídolos te los has traído, me los has robado. Y entonces Jacob le contesta: mis esposas, o sea, tus hijas. Pero si alguien tiene aquí algo que sea robado tuyo, que no viva. Y entonces Labán comenzó a buscar en Lea, en las siervas, y llegó a la tienda de Raquel, buscó, y resulta que Raquel las había escondido bajo sus faldas. Pero ella estaba sentada. El papá busca todos los ídolos y ella le dice: no me puedo parar, padre, porque estoy en época de mujeres. Sale de ahí Labán y Jacob se enfrenta otra vez con él y le aclara a Jacob: 20 años te serví, 14 años por tus hijas y 6 años por tu negocio, y de tu negocio no me comí ni siquiera un cabrito, y todo lo perdido tú me lo descontabas, o sea, yo lo pagaba. En otras palabras, no me debes nada y te debo nada. Versículo 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuvieran conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Entonces ahí Labán lo único que le queda es: todo lo que tienes y todo lo que ves es mío. Pero vamos a hacer un arreglo. Y entonces dijo: puedes llevarte a mis hijas, hagamos un montículo de piedra, una señal donde tú no pasarás de este lado ni yo pasaré de este lado. Y entonces dijo: y Jehová sea atalaya entre tú y yo cuando nos apartemos de este lugar. Si afligieres a mis hijas y tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos, le dijo Labán a Jacob. Y así sembraron un manojo como testimonio. Majano. Versículo 53, ¿quién me lo lee? El Dios de Abraham y el Dios de Jacob busque entre nosotros, el Dios de sus padres. El Dios de nuestros padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Así es. ¿Y a quién temía Isaac? A Jehová. Pues el Dios de vuestros padres es Jehová. Así termina. Se levantó de la mañana Labán y se fue. Bendijo a sus hijas y regresó a su lugar. Capítulo 32. Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Humberto, adelante. Buenos días.
Vamos a iniciar con una oración. Señor Dios Todopoderoso, Santo Señor, gracias Padre Santo porque nos permites estar aquí congregados en tu nombre. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que podamos comprender tu palabra y la podamos vivificar en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Antes de iniciar, voy a leer una oración, unos versículos. Creo importantes porque como que nos ayuda, bueno, en lo personal me ayuda a no perderme en tanta información. Y siempre Dios es muy sencillo. Es en Mateo 22, del 36 al 40, dice así. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a iniciar con la lectura del capítulo 32. Vamos a leer de dos en dos, pastor, por favor. Pues, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Esto es, envió por delante mensajeros a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, a la región de Edom. Les ordenó, así hablaron a Esaú: mi señor, Jacob, tu hermano, te envía a decir esto: he morado en casa de Labán y he estado hasta el día de hoy. Y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él sobres. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y volvió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros. Dice, Sí. dice, 30 camellos paridos con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregaron a sus siervos, cada manada por sí. Y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Sí, por favor. Y mandó el primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare, diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene con nosotros. ¿Sigo yo? Las mismas órdenes dio al segundo, al tercero y a todos los que seguían las manadas, diciendo: cuando lo encuentren han de decir las mismas palabras. Añadirán: Jacob, el mismo tu siervo, también viene siguiendo nuestro camino.
Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. ¿Sigo? Sí, por favor. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía poner, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raye el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Sí, por favor, pastor. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy en día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Gracias. Bien. Bueno, aquí es una historia muy interesante y también muy bonita el proceso de Jacob. Y aquí me gustaría preguntarles, ¿cómo hoy en día se nos presentan los ángeles de Dios? Eso estaría interesante pensarlo, ¿no? Porque si bien es cierto que estamos leyendo una historia, pero Dios nunca cambia. Dios es el mismo antes, hoy y por los siglos. Por lo tanto, las manifestaciones de Él deben de ser iguales o semejantes. Entonces aquí la pregunta, ¿cómo hoy en día se nos manifiesta? Y en lo que es el Antiguo Testamento, básicamente en Génesis, hay muchas manifestaciones a lo mejor impresionantes, ¿no? Impactantes inclusive, por ejemplo, el diluvio o alguna manifestación de Dios, o cuando Dios le habla a alguno de los patriarcas, o a Noé o a Adán inclusive. Podemos leer cosas así como impresionantes, como fuera de nuestra realidad de hoy en día. Pero también hay que entender que en esos tiempos Dios buscaba que el hombre pusiera atención a Él. Entonces los tenía que impactar. Pero hoy, ante tanta tecnología y ante tantas cosas, ¿qué es lo que nos impacta? Yo me pregunto, hace 20 años no había redes sociales, por ejemplo. Entonces era casi improbable que una noticia que pasaba a lo mejor en China nos llegara 30 segundos después a nuestro teléfono. Pero hoy en día es tan común que ya se nos hace impresionante. Entonces creo yo a veces hemos perdido esa capacidad de impactarnos. Veníamos ahorita en el auto y hizo un amanecer hermoso con tonalidades rojas, azules y la parte de arriba en blanco. Y yo creo que son esos detalles que Dios nos va regalando todos los días como para impresionarnos de su creación. Les quiero compartir un pequeño video de cómo es que esos detalles pues están en nuestros días y cómo es que no debemos de perder la capacidad de ver a los ángeles de Dios. Ahorita lo ponemos. A los que nos están escuchando, espero a las personas que editan los videos, a ver si les ponen el video. Sí, por favor.
si nos damos cuenta cómo cada suceso motiva a otro y se va haciendo una especie de red. No sabemos el día de mañana que lo que nosotros hagamos motive a otro. Y a lo mejor nosotros fungimos como esos ángeles de Dios. Y me gustaría compartirles en Primera de Corintios 12:26. Se los voy a leer. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, lo que tú hagas, lo que yo haga, aunque nosotros no nos demos cuenta, va a impactar a los demás. Así como los ángeles que se le manifestaron a Jacob y que él se sintió tranquilo, de hecho le puso el nombre al campamento Mahanaim. Nosotros también debemos acoger eso, ¿no? Lo que hacen las demás personas. Y ¿por qué no pensar que somos los ángeles de Dios? Leamos en Apocalipsis 22:8. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aquí nos dice que nosotros somos como los ángeles. Somos consiervos igual que ellos, ¿sí? Siempre y cuando cumplamos con la palabra de Dios. Entonces, esta serie de cosas que nosotros vimos, que cómo iban impactando a una y después a otra y después a otra, nosotros también podemos fungir como esos ángeles. O a lo mejor el día de mañana somos el milagro que otra persona estaba esperando, ¿sí? Somos a lo mejor movidos por el Espíritu Santo para hacer algo que impacte la vida de otra persona. Entonces no hay que dejarnos aquí la reflexión, creo yo, de impresionarnos de la creación de Dios. Nosotros somos la máxima creación de Dios, entonces no hay que dejarnos de reconocer que somos sus hijos y que podemos fungir como esos ángeles hoy en día. Continuamos leyendo del 3 al 8, si alguien me apoya, por favor. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Seúl su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirle a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos de tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tomó gran temor y se angustió, y destruyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos, y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Gracias. Bueno, antes les voy a compartir algunas definiciones. Seir, del hebreo peludo o áspero. Edom, esa definición ya la habíamos visto en Génesis 25:30, cuando dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Entonces es otra manera de llamar a Esaú. Y aquí, pues, a pesar de que había tenido un encuentro Jacob con los ángeles de Dios, pero tenía que tomar decisiones. Y a veces, ante una situación así, aquí la pregunta sería, ¿cuándo fue tu última decisión importante? Y la otra pregunta sería, ¿cómo la tomaste? Aquí nos describe cómo Jacob, en el versículo 7, dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Tomó una decisión con temor y angustia. Y ahorita vamos a ir viendo qué es lo que va sucediendo cuando se toman las decisiones de esa manera.
y sabiendo que había tenido un encuentro con los ángeles de Dios, que le había, bueno, yo creo que ante esa situación pues tenía él confianza. Pero le dicen también, viene tu hermano con 400 hombres. Y sabía que su hermano era cazador, era fiero, ¿no? Ya lo describimos en algún otro capítulo. Entonces, pues definitivamente hubo algo en las emociones de Jacob, de tal manera que toma decisiones, como dice en el 7, con temor y angustia. Y entonces aquí la reflexión nuevamente, ¿cómo tomamos nosotros las decisiones? ¿Qué es lo que sucede cuando las tomamos con miedo? O cuando las tomamos angustiados, o cuando no las tomamos con ese, Señor, simplemente está en tus manos. Y yo creo que cuando nosotros decimos, Señor, está en tus manos, dejamos toda esa angustia y ese miedo, de alguna manera ya no somos 100% responsables, porque ya el Señor tomará decisiones que nosotros sabremos ejecutar. Y como que alcanzamos una paz y un aligeramiento del alma para tomar mejores decisiones. Entonces, aquí no vayamos perdiendo de vista cómo, el proceso de Jacob. Primero se le presentan los ángeles, después tiene miedo y se angustia. Y continuamos con la lectura del 9 al 15, si alguien me apoya, por favor. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Gracias. Aquí Jacob ora a Dios, pero antes de continuar me gustaría hacer como una referencia de cómo es que los patriarcas oraban. Y voy a irme a Génesis 15:1 y dice así, vamos a ver cómo le hacía Abraham, sin H. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. En Génesis 22:2 dice así, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Más adelante en ese mismo capítulo, en el versículo 11, dice así, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Estos versículos nos demuestran, o nos muestran, mejor dicho, las diferencias entre Abraham y Abraham, ¿sí? Por un lado, al inicio, cuando todavía no le cambiaba Dios el nombre, él le dice, oye, no me has dado descendencia, una especie de reclamo a Dios. Y posteriormente, conforme va pasando el tiempo, cuando ya le hace una prueba Dios a Abraham, y le dice, lleva a tu hijo Isaac. Y entonces en ese momento, Abraham, ya con el nombre diferente, con el nuevo nombre que le da Dios, él sin decir absolutamente nada, va y hace lo que Dios le pide. Las dos grandes diferencias, ¿no?
cuando todavía estaba en un proceso y cuando ya Dios decide, ¿sabes qué? Tienes un nuevo nombre. Y continúo, voy a hacer referencia en Génesis 22:9. Ahora vamos a ver qué pasa con Isaac. ¿Cómo es Isaac? Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. En Génesis 26:24 dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo. Y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Podemos ver aquí en la parte cuando ya su padre Abraham lo pone a Isaac como ofrenda, pues él ya era un jovencito. De hecho en un versículo que no mencioné dice, me voy a llevar al muchacho. Entonces ya era un joven, pues probablemente fuerte, pero él, sin decir absolutamente nada, como cordero, tal cual, se dispone a hacer el holocausto. Y entonces, más adelante, pues sigue conviviendo con esa fe ya de su padre. Y cuando le habla Dios, pues él obedece sin decir absolutamente nada. Entonces, mientras Abraham era íntimo de Dios, para Isaac era familiar. Dios era tan normal el hablar con Dios que él actuaba de esa forma. Y la intimidad de Abraham se la fue ganando poco a poco, hasta llegar a una fe como la que acabamos de escuchar. Pero entonces ahora, ¿qué pasa con Jacob? Voy a leer nuevamente 4 mejor dicho, del 9 al 12, y dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Vemos a un Jacob desesperado. Vemos a un Jacob que le dice al Señor, oye, no te olvides, porque pareciera que lo que me has prometido ya se te olvidó. Que si podemos ver las 3 diferencias, o sea, del abuelo, del hijo y ahora del nieto, son completamente personalidades distintas. Sin embargo, tienen una cercanía con Dios, a su forma cada uno, pero tienen una cercanía con Él. Y desde mi perspectiva, creo que Jacob es como más, lo puedo decir, más a lo que yo soy, o tal vez a muchas personas, que a veces sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que nos va a bendecir, pero cuando viene el día de prueba decimos, Señor, no te olvides de mí, parece que ya no me volteas a ver, escúchame, ¿no? Y decimos, a lo mejor podemos caer en un reclamo a Dios, decir, Señor, estoy esperando de eso que me dijiste, de eso que sé que me vas a bendecir. Sin embargo, Dios sabe en qué momento preciso. Nuestros tiempos son diferentes a los tiempos de Dios. Y continuamos con la lectura. Vamos a leer ahora del 16 al 23. Si alguien me apoya, por favor. 16 a 23. Sí, por favor. Y le entregó a sus siervos cada manada de consil y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare, diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú, cuando le hallaréis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo,
ira con el presente que va delante de mí. Después veré su rostro, quizás me seré acepto. Pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. ¿Hasta ahí? Al 23, por favor. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al lado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Gracias. Bueno, aquí vemos lo que hace Jacob después de su oración. Y pareciera que Dios hay un silencio, ¿no? No lo escucha, pero también Jacob se queja. O sea, le dice, ¿qué pasa contigo? Y de alguna manera pide, ¿no? la bendición, lo que le había dicho Dios. Aquí la reflexión, la pregunta es, ¿qué haces ante una situación así? Ya oraste, pero no ves respuesta, no ves que a lo mejor Dios te haya escuchado. Dios siempre nos escucha, pero ante situaciones de angustia, indudablemente, me ha pasado que pareciera que hay un silencio, ¿sí? Ayer en una parte que estuvimos aquí, nos decía el pastor, a veces es mejor callar y esperar. Y así, pues la reflexión es, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Tomamos decisiones como lo hizo Jacob, que agarró a su familia, empezó a dar órdenes, sabes que si viene tu hermano, mi hermano, le dices esto, llévale regalos? Pareciera que tomó a lo que él parecía que era lo mejor, pero lo siguió haciendo con cierta angustia y con cierto miedo. Y aquí voy a leer unas oraciones que están en la palabra y podamos ver las diferencias entre la oración que ahorita hizo Jacob y las oraciones que vamos a escuchar. Y si gustan ir o si lo quieren anotar, Nehemías 1:5, esto está un poquito extensa, la voy a leer un poco rápido. Dice, en Nehemías 1:5 al 11, dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los puseréis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí, para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, estés ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Podemos ver una gran diferencia. Por un lado, una oración en angustia, y por otro lado, una oración con total mansedumbre y humildad ante Dios. Y lo que me llama y me gusta mucho de estos versículos en Nehemías, el final. Cuando ya termina de orar a Dios, él ya está viendo la bendición. Dice, porque yo servía de copero al rey. Entonces, aquí hay que sacar, digamos, la parte o las partes que cómo podemos hablarle a Dios. Dios siempre nos va a escuchar, ¿sí? Pero imaginemos nosotros como papás, ¿cuándo escuchamos a nuestros hijos y cuándo no? ¿Cuándo dejamos que hagan sus berrinches y cuándo no? Seguramente también Dios busca que seamos completamente obedientes ante Él. Y nada más por último voy a leer 3 versículos. Dice Salmos 25:4, dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
una clara muestra que Dios siempre nos escucha. En Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Una promesa en cuestión de toda la confianza a las manos de Dios. Y no hacer las cosas o no actuar conforme a lo que nosotros no queramos, ¿no? Y bueno, esta parte es la reflexión. ¿Cómo oramos? ¿Cómo le pedimos? ¿Cuál es nuestra actitud cuando pareciera que Dios guarda silencio? Continuamos con la lectura del 24 al 32. Si alguien me apoya, por favor. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio y de su muslo en el tendón que se contrajo. Gracias. Vamos a dos definiciones nada más. Peniel significa rostro o visión de Dios. Y lucha viene del hebreo que es patal, no sé cómo se pronuncia, pero está así como se escucha, patal, con H intermedia entre la T y la A. Y normalmente se utiliza para describir una lucha o contienda emocional o vocal. Y hago referencia a esto porque pareciera que Jacob se pelea físicamente. Pero ahí yo creo que es más allá. Y vamos a ver, voy a hacer una referencia en Génesis 38, cómo es que muy probablemente, y yo me inclino sobre esta parte, que la lucha de Jacob no fue física. En Génesis 38 dice, y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Entonces hacemos esta referencia porque así como es la definición etimológica, puede ser una lucha vocal, una lucha emocional, cuando nos sentimos afligidos, intentamos salir y pareciera que no podemos y no podemos, intentamos, o cuando clamamos a Dios, pedimos y pedimos y pedimos, ¿no? Y con todo lo que hemos visto, pareciera que Jacob actuó de mal manera, ¿no? O sea, no le pidió a Dios con esa humildad y mansedumbre. Pero vamos a ver aquí algo interesante. En el 23, cuando nos está describiendo cómo es que a su familia la pone a salvo, la pasa a un lugar seguro y él se queda solo. Yo creo que ahí Jacob sabía que tenía que tener intimidad con Dios. Cuando él se queda solo, entonces es cuando viene esa lucha. Cuando él empieza a clamar y a pedirle, y aquí nos los describe como pareciera una lucha física. Pero si pensamos un poquito en cómo viene desarrollándose Jacob, pues él viene con temor. No quería luchar con Esaú. Entonces, ¿por qué habría querer luchar con un varón que ni siquiera en este momento pareciera que no lo conoce? Él no quería confrontarse físicamente, pero sí sabía que tenía que clamar a Dios. Y esa intimidad que es muy, muy importante. Voy a citar tres versículos. En Jeremías 23:18 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? La invitación a estar en intimidad con Dios. En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En este versículo está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Siempre Él buscaba la intimidad con el Padre. En Mateo 6:33 dice,
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí yo creo que Jacob comprendió que las decisiones que había tomado ya las había tomado, pero la necesidad de estar a solas con Dios, y se queda solo. Y entonces es ahí cuando viene esa aparente lucha, ¿no? Y aquí viene algo interesante, ¿no? Esa intimidad con Dios. Yo les pregunto, y si me lo quieren ahorita contestar, ¿creen que el diezmo es solamente material? No, ¿verdad? Tenemos, en otros estudios matutinos, el pastor nos decía, ¿cuál es lo más importante que tenemos? Y nos decía, es el tiempo, porque el tiempo no se recupera. Sin embargo, todos los días tenemos 24 horas, y de esas horas, ¿cuántas estamos en intimidad con Dios? ¿Sí? Jacob lo comprendió y dijo, tengo que estar a solas con Él, y dejó a toda su familia a salvo, todavía con ese temor, y se fue a contender con Dios, llamémosle así. Entonces, aquí, ¿cómo es que damos el diezmo de nuestro corazón? A veces platicábamos al final del día, se ha tergiversado el diezmo material, pero yo creo que el diezmo espiritual o de nuestro tiempo, nosotros totalmente lo podemos definir y dárselo a Dios. De ese no nos van a exigir ni nos van a cobrar en ningún otro lugar, solamente nuestro Padre. Y en esa intimidad es cuando pues empieza esa contienda. Y voy a leer una cita, un par de citas en relación a qué es lo que sucede cuando estamos en intimidad con Dios, cuando nosotros le clamamos y pareciera que estamos luchando, ¿no? Pidiéndole. Recordemos que la lucha no es así, confrontación totalmente, sino es también esa parte de querer salir de la situación en la que estamos. Voy a leer Hebreos 4:14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Invitación total a que estemos buscando a Dios en todo momento. Lucas 18:1 dice así, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y en Lucas 11:8 dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Llega un momento tal vez que estamos clamando a Dios, como dicen, en todo momento, así como Jacob lo comprendió. Dice que luchó con él toda la noche. Imagínense la forma en cómo estaba ahí clamando Jacob, hasta que llega la mañana y le dice, ya espérate, ya tranquilo, ya sí, mira. Y para tranquilizarlo le tuvo que coyuntar el tendón, así como para que volviera en sí, ¿no? Y le dice, bueno, y ya, ¿cómo te llamas? Y en ese momento le cambia el nombre. Pareciera que toda la transformación de Jacob a ahora llamarse Israel fue un largo proceso. Y pareciera que él luchaba siempre, pareciera en una lucha, de decirle, Señor, no te puedes ir sin que me des lo que me prometiste. Y entonces aquí, en los versículos que también leímos, ¿cómo es que le pedimos a Dios? Yo creo que aquí, cuando nos dice, pidan,
se os dará, buscad y hallaréis, y llamad se os abrirá, nos dice que pidamos conforme a su voluntad. Busquemos, pero que sepamos qué es lo que estamos buscando. A veces pedimos y nos enredamos nosotros mismos en una oración. Terminamos diciendo otras cosas, creo yo. Lo digo porque a veces a mí así me pasa. Llamen, saber a quién tocamos la puerta, y siempre tiene que ser a Dios. A veces creemos que con cosas, filosofías nuevas y demás, es la puerta correcta la que estamos tocando, y no es así. Siempre es la puerta de Dios, en una intimidad con Él. Y aunque Dios ahí aparentemente no lo estaba escuchando, pero Él no cesó de orar hasta que le dio la bendición. Y en Lucas 11:5 dice así: les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levanta a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. La constancia. Yo creo que si Abraham tenía esa intimidad con Dios, Isaac esa familiaridad, Jacob tenía esa perseverancia y constancia de estar con Dios. No desfalleció, o sea, siempre intentó pedirle. Y entonces ya para terminar, pues nada más reflexionar cómo se van dando las situaciones y los cambios de Jacob. Y cómo es que ante nuestra insistencia, nuestra perseverancia en la oración, siempre Dios va a escuchar. Siempre, y aquí también pensar en nuestro diezmo en tiempo para Dios. ¿Cuánto es lo que nosotros dedicamos y tenemos en esa intimidad? Y ya para terminar, leo este último versículo, que es Marcos 11:24. Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces es una linda promesa de nuestro Dios, pero también a toda linda promesa hay una condición, y la condición es aquí, que tengamos esa intimidad, esa constancia en la oración con Él. Y pues damos la gloria, la honra siempre a nuestro Señor, porque es el Todopoderoso y siempre nos provee y nos da en abundancia. Bueno, ¿algún comentario? También me llama mucho la atención el carácter de Jacob. Desde joven, Esaú se distinguía por ser hombre de campo, hombre rudo, vigoroso, y Jacob estaba con la mamá en la casa. Pero sin embargo, la instrucción que recibió espiritual fue siempre aguerrido de querer la bendición. Y además, a pesar de que estuvo en casa de joven, pero fue un hombre muy trabajador y muy valiente, como decía Humberto. Él se quedó solo, Así es. exponiéndose a riesgos, pero yo lo veo como muy valiente, muy trabajador y muy perseverante. Él viene a hacerle caso porque el Señor le dijo, regresarás, ¿verdad? Entonces él viene, pero viene bajo una amenaza de muerte de su hermano. Entonces, probablemente eso no se le olvida. Y como su hermano era muy aguerrido, pues las promesas se cumplían, ¿verdad? Entonces él viene con ese temor. Ahora fíjate, nos habló Humberto de 2 ángeles, pero no nos dice qué les dice, a qué vienen a su vida. Nada más dice que estuvieron con él 2 ángeles. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasó con esos ángeles? ¿Se incorporaron a la caravana o nada más de paso? ¿Qué hablaron con Jacob? ¿A qué se refieren esos 2 ángeles? ¿A lo animaron? Este capítulo, por ejemplo, es un silencio de Dios, ¿no? O sea, sí aparecen, pero no le hablan, no le dicen qué. ¿Recuerdan cuando van a destruir Sodoma? Aparecen 3 ángeles, pero platican con Jacob, pero no le dicen a qué va.
hasta que uno Dios dice Dios, ocultaré esto a mi siervo Abraham, siendo él que después de él hablará a sus hijos de mí. Yo creo que esos ángeles acampan alrededor de nuestras vidas, como en el video. Aparecen para ayudarnos, animarnos. No temas, yo estoy contigo, sigue adelante. Ahora, las decisiones, ¿quién las toma? Nos dijo Humberto. Jacob. Él tiene que tomar decisiones fuertes. Él tiene que decidir. Por ejemplo, cuando estaba Jesús en el huerto de Getsemaní, estaba angustiado porque iba a pasar un proceso, ¿verdad? Estaba angustiado porque se iba a separar del Padre. Y dice que 2 veces, 3 veces sale y no encuentra respuesta. Vuelvan a orar, le dice a sus discípulos. Pero él no encuentra la respuesta. Hasta la 3.ª vez dice, hecho está. Es el tiempo. Entonces, encontró la respuesta. Pero tuvo que pasar un tiempo a solas. Un silencio. Y esa es la historia que nos comenta Humberto. Cuando estás tomando decisiones, le estás creyendo a Dios. Pero también hay enemigos. Él manda, fíjate, ¿qué harías tú en lugar de Jacob? Vienes con tu familia, vienes con todo. Regresas a la casa. Manda a sus siervos. ¿Y qué le dice al primer grupo de siervos? Así diréis a mi Señor. A mi Señor. Fíjate cómo reconoce, cómo ha cambiado la humildad, ¿verdad? De Jacob ahora es humilde. Aunque él tenía la promesa de que el mayor serviría al menor, ahora dice, mi Señor. ¿No es lo mismo de Jesús cuando lava los pies de sus discípulos? Él era el Señor, pero cuando lava los pies de los discípulos dice Pedro, no, ¿cómo lo haces? Eso es para los siervos, deja que lo haga yo. ¿Verdad? Jacob en sus 20 años fuera, Dios ha tratado con su carácter. Y es probable que tú en tu tiempo de afuera Dios haya tratado con tu carácter. Ahora Jacob viene transformado en otro ser. Y los ángeles, o sea, creo yo, simboliza la presencia de Dios en su vida. Pero tú tienes que tomar decisiones, ¿eh? Nadie más. ¿Qué sucede? Y le vas a decir, ¿no? Mira, no necesito nada, tengo vacas, todo lo tengo. Nada más vengo aquí a la casa. Para que no pienses mal de que vengo por mis cosas. Versículo 5. ¿Quién me lo lee? Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi Señor para hallar gracia en tus ojos. Fíjate lo que le está pidiendo Jacob. ¿No se lo pides tú a Dios? Al Espíritu Santo, Señor, que haya gracia ante tus ojos. Es lo único que te pido. Que mis hijos hallen gracia ante tus ojos. ¿Es tu oración? Esto es lo que yo quiero. Tu gracia, tu favor. Y entonces regresan y aquí viene. Tu hermano, sí lo vimos, le dimos tu recado, está bien, pero viene con 400 hombres. Ahora, ¿por qué viene con 400 hombres a recibirlo? ¿Viene amigablemente? No. 400 hombres de guerra. Entonces, ¿qué harías tú? ¿Te temblarían los pies? Sí. Sí. Ya viene y se le vino la amenaza en la mente, ¿no? ¿Y entonces qué hace Jacob? ¿Cómo? Estrategias. Esa es la clave. Para que todo funcione tienes que buscar las estrategias. Para hacer un negocio tienes que buscar estrategias. Para ir a compartir el Evangelio tienes que buscar estrategias. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es su primera estrategia? Dividir el campamento. ¿Perdón? Dividir su campamento. Divide. ¿Por qué? Si perdemos aquí, nosotros seguiremos. Habrá vida en otro lugar, ¿verdad? Salen huyendo. No es un solo negocio, o
2 negocios. Repártelo. Estrategias. Y entonces la oración que muy hermosa nos comentó Humberto, ¿cómo orarías tú? ¿Cómo has orado en tus momentos de angustia? ¿Cómo oraría él si él ya tiene la bendición? ¿O no? ¿Qué es lo que él ha peleado toda su vida? La bendición. La bendición de Abraham, de Isaac, y le tocó a él porque Isaac se la dio. Ahora, parece que le recuerda a Dios, ¿verdad? ¿Se vale orar así? Sí, sí. Señor, tu palabra dice esto. Aquí dice, esta es tu palabra. Por eso le dice, tú has dicho, yo te haré bien. Tú lo has dicho. Pero ahí está hablando desde su temor, o sea, ni modo que se le va a olvidar a Dios su promesa. Nunca, Dios nunca, no olvida las promesas, pero él está con el temor, diciendo, Señor, si tu palabra dice que que sanarás los enfermos, aquí está escrito. Sáname, Señor. ¿No lo dices? Si tú serás mi guía, Señor, dime cómo, ayúdame en este problema. Por eso hablaba Humberto de el tiempo de pasar a solas con Dios. Y parece que Dios no le ha hablado, está en silencio. Yo hablo con mis propias experiencias y lo que me ha pasado últimamente, de pues, estar en esos periodos de prueba y lo que decía Humberto, de a veces sentir que Dios no nos responde, o no nos habla, o no nos hace caso, pero obviamente son esos momentos de crisis, de angustia, no, o sea, yo lo he vivido personalmente y donde son pruebas bastante fuertes porque pues así las he vivido, así con y de no tener así como esa certeza de qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con mi salud, conmigo. Y pues o sea, fueron días en los cuales a veces me resignaba, en otras veces me resistía, en otras veces lloraba, en otras así dudaba, en otras veces con miedo, o sea, todo me pasaba. Y al final del día, pues, entregar todo lo que soy, todo lo que tengo a Dios, o sea, era como, a mí fue como me tocó vivir esos procesos, y entonces veo esta historia y pues me queda al dedo, o sea, me checa mucho porque es también ese proceso de ir fortaleciéndose espiritualmente, fortalecer el carácter, sacar la casta humana, lo que ayer hablaba. Sí. Fíjense, esto, ¿así le pasó al apóstol Pablo? Sí. 3 veces le he pedido al Señor que me quite el aguijón. Quítamelo, Señor. ¿Y qué le decía el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando estás débil, entonces clamas a mí, y entonces mi poder se perfecciona en ti. Por eso Jacobo está ahorita desesperado. Oye, qué muestras del Señor, ¿no? Tenía, pero está desesperado porque tiene una amenaza de muerte. Se va a morir. Entonces dice, no sé qué hacer, por eso dice, yo soy, donde dice su misericordia, en la oración, ¿quién me lo busca? Menor soy, fíjate lo que dice, menor soy yo de todas las misericordias, de todas las misericordias. O sea, yo soy lo menor, tú eres grande en misericordia, y con lo que has hecho conmigo es maravilloso, ¿no? Pero aquí estoy. Dice, y que de toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame, Señor. ¿Cómo le diría? Líbrame, Señor. Líbrame, Señor. Con angustia, ¿no? Clamando. Líbrame, Señor. Está
En su clamor están sus hijos y sus nietos. Y está una generación nueva, un pueblo nuevo que se va a desarrollar, que es el pueblo de Israel. En ese clamor está un pueblo grandioso, que es Israel. Líbrame, Señor. Y dice entonces, allí veo dos cosas. Una, cuando proclamamos a Dios nuestra fuerza y basamos en nuestros propósitos, nuestros esfuerzos, pero están las dos situaciones. Si bien Dios es nuestra roca para cumplir cosas, también es un proceso natural de la vida sentir esas angustias, porque nos hacen hacer más fuerte la fe y recapacitar de lo que estamos haciendo, que no necesariamente o siempre va a ser lo correcto. Así es. Para enderezar el camino a veces tenemos que sufrirla. Como el árbol que se poda, pues si está dando ramas, pero esta es molesta, quítasela, porque te va a traer problemas. Esta no va a dar fruto. Pero si es la vida, arráncala. Cualquiera diría, ¿cómo le quitas esto? Entonces, Para Dios, que el árbol siga creciendo hay que quitarlas de abajo. hay que quitarte todo lo que te ha estorbado. Está saliendo de ti, pero te estorba para tu desarrollo. Quítate eso, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que después de que esa oración, fíjate lo que dice, y durmió. ¿Por qué? Estuvo en paz. Dice, yo creo que llevaba varios días sin dormir, ¿verdad? Angustiado. Dice, durmió aquella noche y tomó presentes para su hermano, lo que le vino en la mano. ¿Por qué tomó presentes para su hermano? Y vemos mucho ganado, ¿no? Aproximadamente 500 cabezas. 500 cabezas de ganado. Ya le había mandado regalos, ¿ah? Pero ahora presentes, pero ahora va de su parte. Entonces se las manda. ¿Por qué? Para que viera su hermano que él venía en paz. ¿Qué harías tú cuando tienes problemas con alguien? Te invito a comer. Te invito a comer, vamos a tomarnos un café, te lo invito, ¿o no? Sí. Déjame invitarte. Pero acá, como ven 400 hombres aguerridos, le manda un presente, ¿no? Para apaciguar la ira, para calmar el enojo. Y entonces nos decía Humberto que manda un campamento primero y el otro lo pone a salvo, ¿verdad? Las mujeres y los hijos. Y él se queda solo. Pero los mandó en grupos, ¿no? Y a todos los grupos que se encontraban, llegaba un grupo primero, la respuesta de Esaú, la pregunta de Esaú sería, de quién eres y para quién llevas estos delante de ti? Esa es la pregunta que les iba a hacer. Y fíjense, versículo 18. Es un presente de tu siervo Jacob. Otra vez, tu siervo Jacob. Tu siervo Jacob. Con humildad. Que envía a mi señor Esaú. El siervo le está diciendo que envía a mi señor Esaú. ¿Qué le está tratando de decir el siervo? Que todo lo que tiene Jacob le pertenece a Esaú. Son sus siervos de Jacob, ¿verdad? Sí. Pero lo que le envía, sus siervos, le pertenecen también a Esaú. Entonces, ante eso, ¿qué pudo haber dicho Esaú? ¿Cuál era el pleito, no? El corazón Dios de Saúl lo apaciguó. Yo soy tu siervo, le dice el hermano. Ajá. Y todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué Pero puedes pelear? de todo lo que tengas de él. ¿Qué puedes pelear? Nada. ¿Y qué sucede con esa noche en el campamento? Se levantó, versículo 22, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervos, ya los pasó, ¿verdad?
Así quedó Jacob, versículo 24, solo y luchó con un varón hasta que rayara el alba. Esa es muy interesante lo que dice Humberto, ¿no? ¿Cuándo es cuando luchas una noche de angustia? ¿Contra qué estás luchando? Nuestras propias peleas. Contra tus propios sentimientos, ¿verdad? Nadie te puede entender, ni te puede ayudar. Todo está en silencio, pero tú estás luchando con tus propias emociones. La lucha está en la mente, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Se acuerdan? Acababa de clamar a Dios y durmió en paz, pero no tenía respuesta de Dios. O sea, Dios dice, en ningún momento dice, y Dios le dijo, no temas, como en otras ocasiones. Parece que Dios se había olvidado de él. Pero ahí había un ángel de Dios. ¿Sería acaso uno de los 2 ángeles del campamento? ¿Apareció? ¿Con quién luchó? Con el mismo. Con el mismo Señor Jesús. Su fe. ¿A quién le clamas en las noches? Clama a mí y yo te responderé. ¿No dice la Escritura? Ayúdame, Dios mío. Estás luchando contra Él. Y Él, cuando tú llegas en un momento de oración que te conectas con Él, no sé si les han sentido, que sientes que la oración fluye, es como cuando te conectas con Él. Pero hay un momento en el que está amaneciendo y ya es hora de despertarse, empieza a haber movimiento y te desconectas. Y Él dice, no te dejo hasta que me bendigas. No te suelto hasta que me bendigas. Porque no había tenido una respuesta. Había estado platicando con Él, pero no había tenido una respuesta. No había sentido tranquilidad. Yo puedo pensar cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, que estaba sudando gotas de sangre. No tenía una respuesta fija. Por eso estaba en tal angustia. Hasta que Dios le dio la respuesta. ¿Por qué Dios a veces nos lleva hasta esos puntos? ¿Por qué Dios nos lleva hasta esas pruebas tan tremendas? Para que saber hasta dónde llega nuestra Para que fe. crezca nuestra fe. Para que tú crezcas. Fíjate, en esa lucha, Él pelea y dice, no te suelto hasta que me bendigas. Y el mismo ángel le dice, suéltame, ¿verdad? Suéltame, porque ya raya el alma. Y entonces, no te suelto. Entonces le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Acaso no sabía el nombre? Sí. ¿Por qué le preguntó cuál es tu nombre? Porque se le iba a cambiar. ¿Cómo te llamas? Le dijo. ¿Qué dijo él? Jacob. Tranzas, fraude. ¿O no? Sí. Ese es. Entonces le hace reconocer cómo vienes, tu historia, qué has hecho con tu vida. Y entonces, ¿quién me lee fuerte el 28? Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y ahí empieza la historia del pueblo de Israel. ¿Quién lucha a favor de Israel? Dios. ¿Quién? Dios. Dios lucha con Israel en esta guerra. Dios está a favor de Israel. Por eso bendecimos al pueblo de Israel, ¿verdad? Ahí, en este versículo, está la historia. Se abrió. Se abrió como si una mujer diera luz. Nació el pueblo de Israel. Cambió la historia. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que no soltó a Dios hasta que lo bendijera. Hubo un hombre que decidió cambiar su historia. Qué increíble, ¿no? De un hombre fraudulento
al que lucha con Dios. Pero no lo soltó. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué nos enseña la Escritura? No te sueltes. Perseverar. El que perseverare hasta el final, dice la Escritura. No te sueltes. Pasarán cosas. ¿En el mundo tendréis aflicción? ¿Lo dijo Jesús? Sí. Pero no te preocupes, yo ya he vencido. O sea, el cristianismo así es. Es una lucha constante con la fe. Le creo, le creo, le creo, le creo. Hasta el final de nuestros días. No me puedo apartar. A Jesús era muy fácil apartarse cuando fue tentado, ¿no? Que Él le enseñó todo. El diablo le mostró todo. Si postrado me adoréis. Dijo, no tentarás al Señor tu Dios, soy tu Dios. Como hombre estaba Él. Le llamó a aquel lugar Peniel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vio el rostro, la gloria de Dios. La gloria de Dios. Creo que también es importante rescatar que él pudo, tratar que sí, a pesar de que tenía miedo, en algún momento siempre fue constante, ¿no? O sea, le siguió creyendo a Dios. Sí le pidió que le cumpliera lo que le había, a cierto punto lo que le había prometido, ¿no? Pero al final de cuentas él seguía confiando en Dios, porque pues su suegro tenía ganados y con su suegro estuvo bien durante 20 años, digamos, ¿no? Entonces él no tenía la necesidad de regresar solo porque Dios se lo había mandado. Entonces cabe rescatar la obediencia también que tuvo, ¿no? Así. Sí, que él no quiso, o sea, no se obsesionó con tener más y más dinero, porque si hubiera obsesionado con eso como su suegro, pues se hubiera quedado con él y ni le hubiera importado lo que pasara con su hermano. Pero le importaba también agradar a su hermano para, pues como dice, primero que todo empiece por tu casa. O sea, él buscaba estar bien con su hermano porque sabía que de ahí pues iba Dios a cumplirle lo que le había prometido. Tenía que regresar, en un momento no lo había entendido a lo mejor, y hasta ese momento que tuvo la batalla pues pudo entender que tenía que reconciliarse con su hermano a lo mejor para que pudiera darle Dios lo que le había prometido. Así es. Él está cumpliendo lo que la promesa que hizo cuando iba de camino. ¿Recuerdan? Cuando tenía el sueño. Sí. Y cuando Dios le habla a él. Dice, y regresarás a tu casa. Y él dice, si me regresas, el 10, de lo que me des yo te doy el 10%. Entonces, había una promesa. Sí. Ya lo había bendecido. Ya lo había multiplicado. Ahora tenía que regresar a la casa. Pero aquí lo más importante es que él entre en otro nivel, ¿verdad? De fe. Entonces, en la vida no habrá problemas, pero tú debes de permanecer, creerle a la palabra de Dios. En la palabra de Dios está la vida, ¿eh? El verbo se hizo carne. Entonces le creemos a su palabra. Aquí nace Israel. Aquí nace Israel. El pueblo. Así es. Y también Jacob tuvo temor, pero desde un principio del capítulo dice que le salieron al encuentro ángeles. Y dice que lo menciona, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que significa dos campamentos. Yo creo que el campamento de Dios, de ángeles, ya estaba con el campamento de Jacob. Primero le mostró su protección. Sí, Dios nos muestra su protección. Le creemos a Él, pero a veces tenemos que tomar decisiones. Sí. Las decisiones son de nosotros. Pero sí es lo que dice en cita, o sea, yo también así lo entiendo, que había el campamento de, ¿cómo se llama?, de Israel o de Jacob, y acá el campamento de los ángeles. ¿Qué dice la Escritura? Sí. Que los ángeles acampan alrededor de nuestras Ajá. vidas, ¿eh? Bueno, eso yo A entiendo, los que pero le a lo temen. mejor estoy equivocada. A los que le temen. Entonces, él venía con el temor de Dios y venía obedeciendo a Dios. Pero en esa obediencia se iba a enfrentar con el enemigo. Por eso él busca las estrategias. También hay que tener estrategias para poder ser bendecido. Va pasando pruebas porque allí aparecen los ángeles, llama al campamento de Dios, pero luego cuando le dan la noticia de que venía su hermano con los 400 hombres, ahí comienza. Claro, cuando se te vienen los problemas encima, ¿no? Claro, entonces está pasando esa prueba que al final le fortalece. Por eso él dice, líbrame, Señor, acuérdate de que me dijiste que tú ibas a estar conmigo.
Ese es cuando tú tienes que enfrentarte a tu diario vivir, tus pruebas, tu trabajo, la situación que traes. Los muros que se presentan. Pero tú tienes que permanecer. Lo más fácil para Jacob, ya tenía dinero, tenía mujeres, era muy rico, irse a otro lado. Era lo más fácil. Pero tenía que creerle a Dios. Y el Señor le había dicho que tenía que regresar a su casa. Pero ¿cómo? Si regreso a mi casa y tengo una amenaza de muerte, tienes que regresar. Y yo estaré contigo. Y entonces le obedece y nace Israel. Si no hubiera pasado este proceso, no hubiera sido digno de ser el padre de las 12 tribus. Pero tenía que pasar ese proceso. ¿Verdad? Amén. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, fortalece nuestras vidas, fortalece nuestro espíritu, llénanos de tu presencia, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos corrija todos los días de nuestra vida. Señor, creemos en ti y en cada palabra que está escrita, que se haga carne en nuestras vidas. Tu verdad, eres tú la verdad, el camino, Señor, y la vida. Nos hemos subido a tu camino, creemos en tu verdad y creemos que tú eres la vida eterna. Confiamos en ti, Jesús de Nazaret. Te amamos con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Amén. Amén, amén.